Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que recibo cada día. Hoy os traigo un brutal asesinato de una joven sucedido en Italia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia. Y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, se calcula que en 2020 unos 275 millones de personas eran consumidoras de droga en el mundo, y este consumo llevó a la muerte a unas 250.000 de ellas. Pero estas muertes son las directamente relacionadas con sobredosis de drogas, básicamente de los derivados del opio. Sin embargo, existe una cifra difícil de precisar, pero considerablemente alta, de muertes producto de la delincuencia común u organizada, y en la cual el consumo o tráfico de drogas juega un papel determinante. Si bien el uso de drogas de por sí no lleva inevitablemente a la delincuencia, sí es un factor altamente presente de una u otra forma en una gran cantidad de delitos. Igual de preocupante resulta el rango de edades en el cual se produce la iniciación al consumo de drogas, que en su mayoría está entre los 12 y 17 años, es decir, la adolescencia. En este rango de edad se encuentran parte de las causas y la víctima del caso que os presento hoy. Sucedió en Italia, concretamente en el barrio San Lorenzo de Roma, en el año 2018, y por las características del hecho, estremeció a todo el país, siendo noticia en los medios de comunicación en casi todo el mundo. Desiree Mariottini es el nombre de la joven de apenas 16 años que resultaría siendo la víctima en este caso. Desiree era oriunda y vivía en Cisterna di Latina, localidad con unos 37.000 habitantes en la provincia de Latina, región de Lacio, a unos 50 kilómetros de Roma. Los abuelos de Desiree eran bien conocidos en el pueblo. Su abuelo era sindicalista y la abuela funcionaria de los tribunales locales. Nunca estuvieron de acuerdo con la relación que sostenía su hija Bárbara con Gianluca Zucchendu, considerado uno de los capos de la droga en la localidad. Pese a esta oposición, la relación continuaba, y a los 15 años Bárbara queda embarazada y 9 meses después tiene a su primera hija, Desiree, quien terminaría por no usar el apellido paterno que tanta mala fama tenía. Pese a una madre tan joven y una relación conflictiva en la familia, Desiree era una niña hermosa, dulce y tímida. Tenía un problema en un pie que le hacía caminar un tanto extraño, por lo que no era raro que los chicos de su edad se burlaran de ella. A los 16 años, Desi, como muchos la llamaban, se había convertido en un espíritu inquieto y rebelde. No había querido continuar con el bachillerato agrario, no le gustaba. Ella era más bien una artista y con aptitudes. Incluso había ganado un premio con un cuadro de su autoría, por lo que quería seguir estudiando en el Liceo Artístico en Roma. La pequeña localidad de Cisterna di Latina no tenía nada que ofrecerle a esta chica, por lo que viajaba con o sin permiso a Roma, donde se hizo de algunos amigos y del acceso a drogas que en su pueblo nadie le vendía por miedo a su padre. Sin lugar a dudas, su entorno familiar no era de mucha ayuda. Pese a que sus padres estaban separados e incluso con una orden de alejamiento, Bárbara llegaría a llamar a Gianluca porque la chica no quería regresar a casa y Bárbara no podía con ella. Además, también tenía que ocuparse de otra hija que había nacido en 2013. En una ocasión, el padre fue a buscarla, la traería de regreso a casa y hasta le dio un par de bofetadas, hecho por el que la joven lo denunció en la comisaría. Poco antes de los sucesos, Desiree fue detenida por vender pastillas de Rivotril, un sedante, a otros 2 menores. Los servicios sociales de la comunidad ya consideraban su situación como peligrosa
decían que estaba fuera de control y había que actuar para protegerla. Solicitaron a la Corte de Menores su reclusión en un centro de rehabilitación juvenil, pues atribuían las peligrosas actitudes de la joven a la inestabilidad de su familia. Era realmente su abuela quien se hacía cargo de ella, pero tampoco lograba controlarla. Lamentablemente, el tribunal no actuó de manera expedita, y días después sería demasiado tarde para todo. El jueves 18 de octubre de 2018, Desi viaja a Roma, donde al parecer se inscribiría en el bachillerato artístico. Lo último que su familia supo de ella fue por una llamada telefónica que hizo la joven ese día para notificar que había perdido el último autobús para regresar a Cisterna di Latina y que pasaría la noche en la capital italiana en casa de una amiga. Esa amiga era Antonella Fauntleroy, a quien había conocido un par de semanas antes de los hechos en el mismo ambiente de las drogas y de quien se afirma que se las proporcionaba, aunque ella solo admite haberle dado dinero a la joven para comprarlas. Antonella y Desiree acudieron esa tarde a la llamada Casa de la Droga, una edificación abandonada y ocupada por viciosos y malvivientes, ubicada en Vía dei Lucani, bien conocida y temida por los habitantes del barrio San Lorenzo. Además, se dice que Desiree también buscaba ahí recuperar una tablet que le había sido robada o la había cambiado por drogas, pero que su madre insistía en que tenía que encontrarla. Según contaría Antonella, ambas llegaron al lugar donde se encontraba un hombre que ella identifica como africano cocinando cocaína. Al poco rato llegarían otros y les ofrecieron a las chicas beber alcohol. Antonella se habría negado y afirma que trató que Desiree tampoco bebiera. Según la declaración que se ha podido escuchar de Antonella, Desiree no le hizo caso y al parecer la amiga se retiró del lugar dejándola ahí. Según se conocería por los testimonios posteriores, los hombres ahí reunidos le dieron la droga, le dijeron que se trataba de metadona, pero en realidad lo que consumió Desiree fue una mezcla de cannabinoides, heroína, cocaína, psicofármacos, además de alcohol. Lo que buscaban esos sujetos era que perdiera por completo su capacidad de reacción, y lo lograron. Conseguido ese objetivo, 4 hombres procedieron a llevarla a un contenedor vacío y lleno de basura donde había un mugriento colchón desechado. Durante horas se turnaron para abusar de la desvalida joven a la vista de varios testigos que se encontraban en el lugar. Finalizado el grupal asalto, al menos uno de los participantes propuso llamar a los servicios médicos ante el evidente mal estado en el que se encontraba Desi y temiendo por su vida. Pero quien al parecer era el líder del grupo gritó: «Mejor ella muerta que nosotros en la cárcel». Una frase que bastó para disuadir no solo a los cómplices del hecho, sino a los testigos que estaban alrededor. Desiree fue inmisericordiamente dejada en el lugar por los criminales. Estaba inconsciente y medio desnuda. Una mujer dijo a la prensa, bajo resguardo de su identidad, que le dio mucha lástima a la chica, que la sacaron del asqueroso contenedor y la acostaron en un catre no mucho mejor. La mujer se acercó, la cubrió con una sábana y le dio de beber agua con azúcar para reanimarla. Afirmó que estaba viva en ese momento y dijo estar arrepentida de no haber hecho algo más. A la mañana siguiente, un alma caritativa avisó al servicio de emergencias acerca de la joven. Cuando llegaron al lugar, el portón de acceso estaba cerrado con un candado, por lo que tuvieron que esperar a que llegara la policía para abrirlo. Encontraron el cuerpo, pero ya no había nada que hacer. En ese miserable basurero, Desiree había muerto. Con la aparición del cadáver de la joven, se inició la investigación. Los padres fueron notificados y el cuerpo fue llevado para los exámenes forenses de rigor. El inicio de las pesquisas no sería para nada sencillo. Nadie en aquel antro estaba dispuesto a delatar a los peligrosos agresores. Todos marginados, drogadictos, sin hogar, ninguno quería ser retratado como soplón. Pero algunas horas después del descubrimiento, un ciudadano senegalés acudió voluntariamente a la comisaría y afirmó que la noche de la muerte de Desiree, él llegó al lugar poco después de la medianoche y encontró a una mujer gritando al lado del cuerpo de la chica. Afirmaba que la joven estaba muerta. Sostuvo que en el lugar había unas 6 o 7 personas
varios africanos y árabes, y la mujer decía que la joven había sido atacada por 3 o 4 hombres. Mientras se desarrollaban las investigaciones, los resultados de la autopsia al cuerpo de Desiree daban cuenta del horror de sus últimas horas de vida. Los exámenes de laboratorio confirmaban que la joven fue intoxicada con un cóctel letal de drogas y que además había sufrido periodos de asfixia que suponen se habían producido mientras los violadores la atacaban y tapaban su boca para que no gritara. Se comprobó que los atacantes fueron varios y que muy posiblemente Desiree era virgen en el momento de ser abusada. La causa final de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Pero lo más terrible es que los especialistas calcularon que había sobrevivido unas 10 horas después de ser violentada, y si alguien hubiese llamado a los servicios de emergencia, podía haberse salvado. El 30 de octubre de 2018, familiares, amigos y cientos de jóvenes y habitantes de Cisterna di Latina se dieron cita frente a la iglesia de San Valentino para dar el último adiós a Desiree. Con flores y globos rosas y blancos en forma de corazón, entre aplausos y fuegos artificiales, fue conducido el féretro blanco con sus restos. Frente a la iglesia, varios jóvenes desplegaron un enorme cartel pidiendo justicia por Desiree. Durante la homilía, el párroco de la localidad hizo una llamada para que los responsables de los asuntos públicos, grandes o pequeños, centrales o periféricos, monitoreen, controlen e intervengan en el momento oportuno contra todas las formas de violencia, sin esperar que esta violencia estalle y vuelva a suceder. Pocos días antes del sepelio, gracias a la labor de investigación y con la delación de algunos testigos, en principio se logró el arresto de 2 hombres, Mamadou Gara, de 26 años, y Brian Minté, de 43 años, ambos provenientes de Senegal, que se encontraban de forma ilegal en Italia. Horas más tarde, fueron capturados Alino Chima, de 46 años, nativo de Nigeria, quien contaba con permiso de residencia en la capital italiana por motivos humanitarios, y Yusuf Salia, originario de Gambia, quien había huido al sur de la ciudad de Foggia, en la región de Apulia, y se escondió en las proximidades de un centro para inmigrantes. Armas y drogas también les fueron decomisadas a los detenidos, que terminaron acusados de violencia sexual en grupo, posesión y distribución de drogas y homicidio voluntario. La fiscal asignada al caso, María Paola Tomaselli, se refirió a los 4 detenidos como depredadores que han violentado salvajemente a una chica muy joven e indefensa sin ninguna piedad. Las pruebas de laboratorio sobre los 4 sujetos confirmaron la presencia de ADN de cada uno de ellos en las uñas, ropas y el cuerpo de Desiree. Durante las investigaciones también fue detenida Antonella, la supuesta amiga de Desi, que la acompañó ese día al lugar donde poco después sería asesinada, ya que ésta tenía conocimiento de que la chica era una menor de edad y aún así la ayudó a conseguir drogas, e incluso se dijo que se las había dado en anteriores ocasiones. En los días siguientes, el Tribunal de Revisión retiró los cargos por asesinato al detenido Alino Chima, al considerar que el acusado había participado en la violación, pero no había suministrado las drogas a la chica. Sin embargo, unos días después, nuevamente le fue sumado este cargo, ya que los exámenes de laboratorio encontraron ADN de Chima tanto en la botella de metadona como en el implemento que usó Desi para fumar crack. Cabe destacar que uno de los acusados, Yusuf Salia, formuló una denuncia contra los padres de Desiree por no haber supervisado a su hija. El juicio contra los 4 individuos arrancó el 4 de diciembre de 2019. Ese día, Yusuf Salia afirmó que no era responsable por la muerte de la menor y retiró la denuncia que había formulado contra sus padres. El 14 de noviembre, el juicio se trasladó a la escena del crimen, con una inspección policial y de los abogados, a fin de poder comparar los lugares donde sucedieron los hechos con las declaraciones formuladas por los testigos. Y hablando de testigos, vale mencionar que 4 de ellos fueron ferozmente golpeados para evitar que prestaran declaración. En esa misma fecha, la fiscal adjunta solicitó la cadena perpetua para los 4 acusados con aislamiento diurno durante 1 año.
Finalmente, el 19 de junio de 2021, tras casi 10 horas de deliberaciones, los jueces del Tercer Tribunal de lo Penal de Roma emitieron sentencia, declarando culpables a los 4 acusados. Mamadou Gara y Yousif Salia fueron condenados a cadena perpetua, Alino Chima a 27 años de prisión y Brian Minte a 24 años y 6 meses de cárcel. Barbara Mariottini, madre de Desirée, se mostró decepcionada por el veredicto, ya que afirmó que esperaba 4 cadenas perpetuas. Según diría la mujer, no obtuvo justicia. Sobre el destino final de Antonella, no he podido encontrar nada concreto en las noticias de prensa, pero podría haber sido dejada en libertad. Por sus varias aristas, el salvaje asesinato de Desirée Mariottini causó una enorme conmoción entre los italianos. Por un lado, buena parte de la población hizo manifiestos de sus sentimientos contra los inmigrantes, afirmando que, estando de manera ilegal o no, perjudicaban la economía del país, los servicios y además convertían a los italianos en víctimas de sus delitos. Aunque voces más sensatas dejaban claro que no todos los inmigrantes podían ser metidos en el mismo saco, y resaltaban que tampoco podían decir que la mayoría eran delincuentes. Días después de los hechos, cientos de personas marcharon por las calles que rodeaban la estructura abandonada que fue escena del crimen. Afirmaban que desde hacía tiempo habían realizado todas las gestiones para que la misma fuera clausurada a fin de impedir su uso como guarida de delincuentes, vendedores de drogas y demás indeseables, hecho por el cual el tradicional barrio de San Lorenzo, una zona de estudiantes universitarios que de común era un importante centro turístico con una reconocida actividad bohemia, se había convertido en un desierto que nadie quería visitar por su peligrosidad y que obligaba a los residentes de los alrededores a estar presos en sus casas o correr el riesgo de convertirse en víctimas de la delincuencia. Los habitantes más cercanos a la zona contaban que cuando llegaba al lugar un cargamento de drogas, los delincuentes desde ese sitio lanzaban fuegos artificiales para notificar a sus clientes que ya la mercancía estaba disponible. El viceministro del Interior, Matteo Salvini, se hizo presente en el lugar con el objeto de dejar su homenaje en un muro que fue destinado para recordar a Desirée, pero las presiones de la gente y los periodistas reclamando soluciones no lo dejaron llegar al lugar. Igualmente, un grupo de personas afirmaba que Salvini estaba aprovechando este doloroso caso para promover un plan de desalojos y sus políticas contra la inmigración. Horas más tarde, cuando la manifestación se disgregó, cumpliría su cometido. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que lo sucedido con Desirée debe ser la última tragedia en Italia, y particularmente en Roma, a la que calificó como una ciudad abandonada, destacando que la degradación moral y social es evidente y se hacen necesarios más controles policiales, particularmente por las noches. La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, anunció que las autoridades tenían la intención de demoler la construcción donde tuvo lugar el crimen, afirmando que como mujer no podía tolerar un crimen tan atroz. En la Plaza de las Campanas fue inaugurado un banco rojo dedicado a la memoria de Desirée Mariottini. Su madre estuvo presente en el acto y expresó su esperanza porque ese banco se convirtiera en un refugio y lugar de consuelo para aquellos que sufren dolor y malestar en soledad. Si vemos en detalle este caso, prácticamente todo lo que podía salir mal terminó saliendo mal. Hija de una quinceañera y de un capo de las drogas, la vida de Desirée nunca fue normal. Una familia desintegrada no fue soporte para una mente creativa e inquieta, ni refugio para alguien que con defecto físico se sentía disminuida frente a los demás. Quienes avizoraron el peligro inminente para la vida de la chica, como los servicios sociales, no encontraron eco oportuno a sus alertas en los organismos encargados de hacer valer sus derechos como menor de edad y resguardarla. En la etapa de la adolescencia, quizás una de las más complicadas en el desarrollo humano, la inestabilidad familiar impidió que recibiera el apoyo, amor y contención que necesitaba y encontró una salida en las drogas que la llevarían a poner en riesgo su vida y finalmente a perderla. Por otro lado, la persistencia en el tiempo de un antro de malvivientes largamente denunciado por los vecinos de la localidad de San Lorenzo
nunca fue resuelto por las autoridades que tenían el deber y las competencias para hacerlo, así como para buscar soluciones para cientos y quizás miles de inmigrantes ilegales que, al no tener su documentación reglamentaria, muchas veces, pese a querer, no pueden acceder a puestos de trabajo y encuentran una fuente de ingresos en el comercio ilegal de drogas. Finalmente, la indiferencia de quienes, pudiendo dar aviso oportuno a las autoridades, eligieron callar por miedo o por cualquier motivo. Esa fue la última oportunidad que tuvo Desi de ser atendida a tiempo y salvar su vida. En resumen, de principio a fin, todo estuvo mal. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este despiadado y cruel asesinato. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!